la vida puede ser un martirio, pero una diferencia es una escena en donde eso transcurre como queja que podría ser neurótica, yo voy a hablar desde la clínica, y otra cosa es esa exhibición impúdica de no somos nada, o somos una mierda. Perdón, ¿puedo? Sí, perdón, porque yo voy a tomar, y la verdad que lo pensé en este momento para tomar otro sesgo que mi compañero de mesa, esa dimensión del melancólico que Freud sitúa también, que es su indignidad y su sensación de ser moralmente despreciable. ¿Sí? O sea, otra dimensión de la melancolía, que es su estado de indignidad, digamos, ¿no? Su rebajamiento, su autorrebajamiento. Es interesante, digamos, vuelvo a lo del problema 30 y nos quedamos con la teoría de los humores. Y es muy interesante que, a excepción de la sangre, al resto de los humores lo llaman perisoma, como restos del cuerpo, ¿no? A excepción de la sangre. Pero efectivamente, si nos quedamos con esa lógica, no hacemos más que volver a la teoría humoral, que algo de la química actual roza con esa teoría de los humores. Y por otro lado, la cuestión de lo que románticamente se ha llamado el temperamento melancólico, ¿no? Que forzó de alguna manera a la psiquiatría a volverlo a hacerle entrar en un cuadro nosológico, como puede ser la psicosis maníaco-depresiva, si vemos la manía o el trastorno bipolar, digamos. Si hay algo que no hay acuerdo ni en el psicoanálisis ni en la psiquiatría, es con la entidad de la melancolía. Cosa que no pasa ni con la paranoia ni con la neurosis, digamos, ¿no? Con la melancolía hay una diversidad de versiones importantes. Y psiquiátricamente también. Entonces, lo de temperamento melancólico, una versión romántica, había que sacarlo de ahí para darle entidad abordable desde un tratamiento posible. Y temperamento viene de la palabra témpera, de las pinturas, ¿no? Es decir, que vuelve a recoger la idea de temperamento melancólico, la idea de la mezcla, de la buena mezcla de los humores. Es decir, que si bien tiene un sesgo romántico, vuelve a retomar una teoría hipocrática. Bien. Entonces, yo les decía que me interesaba tomar lo de indigno y moralmente despreciable, y algo que me parecía importante partir es que en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud dice que nosotros debemos diferenciar angustia, dolor y duelo. De la angustia y del duelo sabemos que hay teoría, vasta teoría, acerca de los lineamientos que tanto Freud como Lacan han hecho. Sin embargo, del dolor, si bien hay menciones importantes, no constituye un corpus teórico sólido del cual asirse, ¿no? Con lo cual me parece que es interesante hacerse una pregunta en relación al dolor, efectivamente no al dolor orgánico nada más, que si bien es abordado por Freud, no me interesa poner el acento ahí, sino efectivamente al dolor moral, o al dolor melancólico, que es la hipótesis que yo tengo, digamos, cómo diferenciar clínicamente la dimensión de la angustia, de la del dolor y del duelo. Podríamos decir que la angustia es un afecto, pero también es cierto que Freud no se rigió por la vía de lo que es sentido, por decirlo de alguna manera, para ordenar la nosología. Y hay digamos, muy tempranamente, les quiero leer esto, detalle, que la importancia de no regirse por lo que podemos llamar sentimiento, emoción, no por esa línea. 1896. Es una cita muy conocida, pero siempre ponemos el acento en otro lugar. Dice, los accesos de vértigo y de llanto están todos dirigidos a ese otro, pero sobre todo a ese otro prehistórico e inolvidable que nunca pudo llegar a ser igualado.
Hasta ahí es una cita que todos conocemos, ¿sí? Así también se explica el síntoma crónico del reposo compulsivo. Uno de mis pacientes todavía sigue gimiendo en sueños, tal como lo hacía mucho tiempo atrás, para que la madre, que murió cuando él contaba 22 meses, lo llevara consigo a la cama. Al parecer no existe, pues, el ataque como expresión intensificada de las emociones. O sea, no está poniendo el acento en lo emocional de ese sueño, de esos gemidos. Está poniendo el acento en otro lugar, que es esa recuperación de lo que no hay. Retomando la línea de lo que planteaba mi compañero, no solo el objeto está perdido, sino que ese otro que está en juego en esa dimensión de lo que tiene que ver con la pérdida de objeto que nos constituye, también está perdido, ¿sí? Que es lo que Freud nos sitúa ahí. Pero fíjense que yo no recuerdo que se haya tomado ese punto en donde no son las emociones las que nos rigen respecto de cómo ubicar cierta cuestión particular en la clínica. Entonces, bueno, a mí me interesaba decir, bueno, muy bien, ¿qué diferencia hay conceptualmente de la que nos podamos agarrar, si no son las emociones, efectivamente, entre la angustia, el dolor y el duelo? Muy bien, podemos decir que el duelo es el trabajo, tomándolo a grosso modo. Podemos decir que el dolor, lo toma Freud, es el estado sufriente del duelo. Muy bien, pero ¿qué diferencia hay entre el dolor del duelo, ese dolor sufriente del duelo, como sufrimiento entendido como sufrimiento en general, y el dolor melancólico? ¿Sí? Bueno, esas son las diferencias, pero para partir de algún lugar, parto de un enunciado en común. Que siempre que hablamos de los afectos es del objeto de lo que se trata. Digo, eso es lo que a mí me permite pensar alguna diferencia. Justamente qué es lo que tienen en común, cuál es la relación al objeto que está en juego en ese afecto. ¿Sí? Si yo no me guío por las emociones, bueno, ¿por qué me guío? Bueno, voy a proponer, me guío por cuál es la relación al objeto. En ese sentido, los afectos son el efecto del objeto en la estructura, para decirlo de algún modo. O los afectos son los modos de respuesta frente a las fallas, ¿sí?, de aquello que no se puede escribir, de aquello que tiene que ver con la dimensión de la pérdida, ¿sí? Son modos de respuesta. Esos modos de respuesta frente a la falla, lejos de dejarnos en un lugar desesperanzador, creo que nos permiten todas las variaciones y riquezas posibles de respuestas, ¿no? Y el poder y saber hacer con las fallas es la tarea que tenemos cada uno y, por supuesto, en nuestra clínica. Bueno, quiero comentarles que la primera vez que aparece el término libido es cuando Freud habla de melancolía. Es la primera mención al término libido es cuando habla de melancolía. Cuando habla de angustia, tempranamente, en un momento, si ustedes quieren, pre-psicoanalítico, cuando todavía no tienen la interpretación de los sueños, que es el punto en donde ya aparece cierta dimensión ficcional respecto del sujeto. Antes es cierto que estaba la asociación libre, pero a mi gusto el psicoanálisis propiamente dicho comienza con la interpretación de los sueños, porque ahí aparece una subversión del sujeto, el aparato de ficciones que el sujeto, la dimensión subjetiva supone, ¿sí? Incluso antes de que, digamos, después de que Freud fundara el psicoanálisis en el sentido de un arte de interpretación. Entonces, cuando Freud les decía, menciona por primera vez el término libido, cuando él se refiere a la angustia, se refiere a la tensión sexual somática, ¿sí? Con lo cual no piensa aún la angustia desde la libido. Lo que le permite pensar la libido es la melancolía, ¿sí?, en donde él no dice todavía la pérdida de objeto, habla de una pérdida libidinal, ¿sí? Vale la pena recordarlo. Bien. Como mi pregunta estaba ordenada por la cuestión del dolor, bueno, ¿qué diferencia hay entre la angustia, el dolor y el duelo? Bueno, de algún lugar hay que partir.
si lo que voy a situar es que se trata de los afectos, son el resultado del objeto en la estructura, del desencuentro, podríamos decir, bueno, entonces me propuse partir de el soporte conceptual, que es una ficción, en donde Freud empieza a hablar del punto de constitución psíquica, si ustedes quieren. Entonces, me voy a referir a lo que ya todos sabemos. Prefiero que nos manejemos con lo que ya sabemos y no con algunas cosas que por ahí son demasiado detallecitos. Todos conocemos la vivencia de satisfacción, ¿sí? Bien, entonces la vivencia de satisfacción funciona para Freud como un motor, en tanto apunta a la identidad de percepción, no lo logra y así relanza el movimiento. Es la atracción a investir la huella del objeto que causó alguna satisfacción, ¿sí? Su contrapartida es la vivencia de dolor. ¿Cómo sitúa la vivencia de dolor? La vivencia de dolor la sitúa como la repulsa a investir la huella de algo que causa malestar, digamos. Con lo cual, esa repulsa a investir la huella hace que eso reste como ajeno en las redes de la memoria. ¿Sí? ¿Se entiende? Ajeno. No inexistente. Ajeno. ¿Sí? Existe, podríamos decir. ¿Sí? Pero no es lo mismo que no haya ninguna experiencia, no sé cómo decir, ninguna marca de eso. Entonces, hay algo que resta como ajeno a las redes de la memoria. Pero se da una particularidad, y es que junto con esas vivencias aparece el argumento, el predicado sobre esos objetos. ¿Sí? Lo digo en plural, lo cual no quiere decir que haya multitud. Quiere decir que son distintas dimensiones del objeto, que adquieren una cualidad particular por el calificativo que se le adjudica. ¿Sí? No tiene un calificativo previo. Bueno, ¿sí? Si causa satisfacción y atracción a ser investido, ¿sí? O adquiere la cualidad de hostil cuando es repulsado, repelido de las redes de la memoria. Entonces es importante tener en cuenta que bueno y malo son categorías adjudicadas al objeto y no previas, y que se distinguen de lo que secundariamente podría ser bueno o malo, lindo o feo, yo no yo, ¿sí? Lo que es interesante situar acá es que hay algo que queda dentro de la trama de la memoria como motor, no alcanzable pero como motor, y hay algo que queda repelido, ¿eh? Y que adquiere el carácter de ajeno y hostil. Muy bien. Entonces, hay una particularidad interesante, y es que Freud, en el yo y el ello, perdónenme el salto temporal, porque yo podría decir que voy del proyecto al yo y el ello marcando las rupturas, ¿sí? En el yo y el ello, Freud va a situar que el dolor es uno de los modos arquetípicos de conocimiento del cuerpo propio, que no sabríamos nada de algunas partes del cuerpo si no fuera por el dolor. O sea que hay una dimensión del dolor, fíjense, que linda con lo ajeno y hostil, ¿sí? Fuera de las redes de la memoria, y hay otra dimensión del dolor que linda con lo propio, ¿sí? Como dos caras. Entonces, imagínense un cuadro. ¿Puedo? Permiso. Acá. Piensen esto como una ficción, ¿sí? Que lo usamos como soporte conceptual, ¿sí? Nada más. Entonces, si yo tomo la vivencia de dolor, vivencia o experiencia, Freud dice la experiencia de la vivencia de dolor. Bueno, vamos a hacer corto. Entonces yo puedo decir que hay una cara, ¿sí? Que
con lo ajeno, y voy a poner semejante, porque no es idéntico, sino que adquiere luego el valor del hostil. Pero hay otra cara, voy a situar otra tercera, hay otra cara que linda con lo propio. O sea que yo no puedo achatar la vivencia, porque Freud la despliega. Freud toma la vivencia en el proyecto y también la toma en la interpretación de los sueños. Es decir, justamente cuando va a hacer esa subversión del sujeto, porque entra a tallar un aparato en ficciones que antes no estaba la sobredeterminación, no sé si, que permitía abrir la polisemia de los sentidos, pero no estaba ese aparato en ficción totalmente no, conceptualizado, ¿sí? Que es lo que él hace en la interpretación de los sueños. Ahí retoma la vivencia satisfacción como la naturaleza psíquica del deseo, fundada en un punto de pérdida, ¿no? Que es lo que permite mover al aparato, y vuelve a retomar la vivencia de dolor y la llama vivencia de terror. Entonces, me voy a permitir situar esta dimensión del dolor que linda con lo hostil, con lo ajeno, con lo que no entra en el campo de la memoria, ¿sí? De las redes, como terror. Perdón. Bien. Entonces, uno podría decir que esa dimensión de lo propio, ¿sí? Puede ser retomada a partir de la cuestión del narcisismo. Efectivamente, ahí donde el cuerpo, efectivamente, se transforma en cuerpo propio. No hay cuerpo propio antes del narcisismo. El cuerpo propio que hay es un propio que no vale como tal. ¿Se entiende? O sea que no hay cuerpo propio que Freud construya en la teoría como tener un cuerpo antes de introducción al narcisismo. Entonces, yo podría ubicar en ese cuadrito, que algo de acá se conecta con el narcisismo. El texto del narcisismo, que es de la metapsicología, es de la misma lógica que cuando Freud sitúa duelo y melancolía. Es decir, que Freud no puede pensar el duelo antes de pensar la constitución del yo y los objetos que son construidos a imagen y semejanza y valen como objeto de amor. ¿Entiende lo que digo? O sea que, vuelvo. Duelo y melancolía, narcisismo, duelo y melancolía, podríamos enmarcarlo dentro de cierta dimensión que tiene que ver con lo propio. ¿Por qué? Porque en el duelo, en donde se trata de la pérdida del semejante, del amado como semejante, bien uno puede situar que si uno escucha a los pacientes, ¿qué dicen? Bueno, es como si me hubieran arrancado un pedazo del cuerpo. Por eso es interesante lo que vos recordás de Alush, en donde Alush dice, más allá del trabajo, que de lo que se trata es de un acto de cesión, ¿no? En donde viene el muerto se fue y se llevó consigo esa parte que no es ni de mí ni de ti, ¿no? Y que es ese acto que uno debe hacer para que el duelo concluya, ¿sí? El duelo no concluye porque se transforma en ese punto en donde se piensa y entonces hay una pérdida ideal por ideal, como dice Lacan, pieza por pieza, como dice Freud en el trabajo psíquico, sino que se trata de que concluya en el punto en donde hay esa cesión de lo que uno fue como objeto para el otro. Entonces, volviendo a esto,
Si hay algo que, perdónenme que yo me pare, pero la docencia me agarra la maestra ciruela y te voy a hacer. Bueno, cuando Freud trabaja el terror, ¿sí? Si nosotros volvemos a los textos más tardíos, como Más allá, Inhibición, síntoma de angustia, etcétera, etcétera, lo que sitúa respecto al terror, ¿qué es fundamentalmente? El miedo yo lo pondría abajo, en el sentido de segundo, si podría decir. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo a los perros, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que nos sorprende porque el sistema no está preparado a encontrarse con aquello que le funciona como terror. Es decir que podemos forzar un poco los términos y situar acá cierta dimensión de la angustia en su carácter de traumática, en el sentido de automática, de que me sorprende, ¿sí? El miedo me permite tener un plan. ¿Qué hago? Y cruzo. O corro, o me compro una jauría y respondo contrafóbicamente. ¿No? Bueno, bien. Hay que adoptar. Adopto un perro, exactamente. Y puro. Bueno, ustedes se ríen, pero si ustedes escuchan algunos tratamientos de fobia, Mucho miedo. bueno, a ver, comprate un perro y acostúmbrate. Que transforman la fobia en terror. Exacto. Bien, entonces, bueno, era una conversación. Entonces, uno podría decir que hay algo del terror que tiene que ver con eso que Freud llamaba desprendimiento repentino, ¿no? En la vivencia de dolor, ese punto en donde el afecto, en lugar de estar tramitado por la cadena asociativa que me permite soñar, ¿sí? Sin cancelar la marcha y sin alcanzar el objeto, empujando desde atrás como falta, digamos, en lugar de que aparezca esa posibilidad, el afecto, aparece la idea del desencadenamiento repentino y es muy cercano a lo que Freud planteaba muy tempranamente, a la histeria, cuyo carácter particular es la laguna psíquica, laguna en el sentido de amnesia, laguna psíquica, que hace que cuando le preguntaba a la histeria, bueno, muy bien, ¿qué le pasó? Etcétera, etcétera. Bueno, no me acuerdo, pero me acuerdo de, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un aparato de ficciones en donde Freud dice, bueno, empieza con la novela, pero no me cuenta cuál es el trauma porque eso queda como inasible. Ficciones. Discúlpenme que yo haga este enchastre, pero... Es decir, hay algo de la histeria, ¿no? Que es la laguna psíquica, en donde lo traumático queda como en laguna, amnésico, ¿sí? La cadena de ficción empieza a marchar, pero queda un resto, dice Freud, que es el terror o la angustia traumática. Es decir, que cuando se confronta, como vos decís, con aquello que no entra a las redes de la memoria, es decir, que no es reconocido, porque no es ni conocido ni posible ser reconocido. Por eso es interesante cuando Freud dice, despierta con renovado terror. Yo pongo el acento en renovado. ¿Por qué renovado? Todas las noches me acuesto y sueño con lo mismo. ¿Por qué renovado? Y porque siempre nuevo. No entra en las redes de la memoria. ¿Sí? No entra en las redes de la memoria. Queda como ajeno y con el carácter de hostil. ¿Sí? Porque si no, bueno, hay sorpresas que son agradables. Pero esta sorpresa no lo es. Ahora, si yo voy a este campo, ¿no? Lacan, más o menos, ¿sí? Acá, un poquito, ¿sí? El objeto, ¿les tengo fe? Okay. Bueno, algo que no entra en el campo de la memoria, a mí me gusta como Lacan lo dice, objetos no yoizables. No yoizable, ¿no? No hay caso. No hay caso no yoizable.
No son especulares, no son especulares, ¿sí? No los reconozco, ¿sí? No son yoizables. Muy bien. Ah, los llama así. ¿Qué hay que recordar? Que en francés todos los otros tienen la misma letra. Será con mayúscula, será con minúscula, el semejante, será como el otro ajeno, pero todos tienen la misma letra, otro. ¿Sí? Entonces, digamos, hay otros que son reconducibles a mi cuerpo propio, con los cuales me identifico, ¿sí? Aquello que del otro yo puedo reconducir a mi cuerpo propio, y aquello que del otro yo no puedo reconducir a mi cuerpo propio, y resta como ajeno. ¿No? Es decir, que el otro y el objeto tienen ahí un punto de comunidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que tiene aquí? Muy bien. Entonces, en el duelo, ¿sí? Algo de ese objeto está vestido amorosamente y funciona como una parte del cuerpo que pierde y que debo ceder en el punto. Muy bien. ¿Qué pasa en la melancolía? ¿Por qué es indigno y moralmente despreciable? Está bien, sabe mejor que todos que nos vamos a morir. Pero ¿por qué es indignamente, ¿no? ¿Por qué es ese sentimiento de indignidad, ¿no? Al punto que, no sé cuántos se dedicaron a la clínica acá, pero que es complicada la demanda del melancólico, porque considera que está jugado, está fregado. O sea, ¿qué le vamos a dar? Todo lo que le demos es inútil, reduce siempre al otro a la impotencia. Hay un libro de Jacques Assun que se llama La crueldad melancólica. La crueldad melancólica. Que es muy interesante, él habla de un paciente heroinómano que dice, vivía pasiones devastadoras en un cuerpo que ya no deseaba. Entonces es muy interesante en donde no hay, o sea, pueden tener una vida con el otro apasionada, lo cual no quiere decir que deserte el juego. Y la crueldad melancólica porque efectivamente reduce al otro a la impotencia. Si la histeria reduce al otro a la impotencia, en el caso de la melancolía yo diría que es el punto máximo de la reducción del otro a la impotencia. Cosa que nos pasa a nosotros en el consultorio. Porque, digamos, muchas veces, si logran venir, es para tomarnos como testigos, ¿sí?